Bienvenidos a todos los que se pasen por estos rincones misteriosos. Hoy contaré la macabra historia de Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el carnicero de Milwaukee, un asesino en serie que perpetró en más de 15 asesinatos bastante horripilantes. Pero antes de empezar, te sugiero que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún nuevo video. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, la ciudad más grande del estado de Wisconsin en la actualidad. Dahmer tenía un par de padres que le amaban bastante, le proporcionaban todo lo que estaba en sus manos para que Dahmer tuviese una calidad de vida buena y una educación completa. Normalmente su familia se mudaba bastante debido al trabajo de su padre como químico. En 1967, la familia se compra al fin una casa en Bath, Ohio, cerca del estado de Wisconsin. En esa casa sería donde Jeffrey pasaría el resto de su infancia y su adolescencia. Jeffrey Dahmer era un niño bastante extrovertido. Su padre lo recordaba como un niño que le encantaba hacer travesuras, jugar y estar rodeado de otros niños, pero sobre todo era bastante curioso. Posteriormente, su curiosidad lo llevó a experimentar otras cosas. Donde inició todo este siniestro cambio de pensamientos fue cuando perpetraba a los animales, como los peces que pescaba con su padre, los cuales abría en dos para investigar lo que tenían dentro. Jeffrey empezaría a recorrer las carreteras y recoger animales atropellados para abrirlos y ver su interior. Aquello apenas con 10 años. Dahmer desarrollaría una asociación entre la violencia y el sexo. Se sentía atraído por los hombres y fantaseaba con acostarse con ellos y asesinarlos luego. Este tipo de pensamientos tan obsesivos fueron lo único que le causaban excitación sexual. Terminó siendo un joven retraído y totalmente distinto. Pero Dahmer contradijo esto en una entrevista, diciendo que no era extremadamente solitario, que de hecho se relacionaba bien con sus compañeros del colegio y se la pasaba muy bien. Los padres de Dahmer se divorciarían poco después de comprar aquella casa en Ohio, y su padre se iría a un motel cercano y la madre se iría con su hijo menor a Wisconsin, dejando solo a Jeffrey. En junio de 1978, Dahmer volvía a su casa en el automóvil tras tomar unas cervezas en un bar. Encontró un joven llamado Stephen Hicks haciendo autostop y lo recogió amablemente. Jeffrey le invitó a beber cerveza y fumar marihuana. Fantaseaba con acostarse con el joven, pero se dio de cuenta que no estaba interesado en él, por lo que Jeffrey, a causa de la ira y la impotencia que lo hizo sentir el rechazo, tomó una mancuerna y lo golpeó en la cabeza para luego estrangularlo y violarlo. Le abrió el vientre y se autocomplació encima de las vísceras. Después de eso lo desmembró y puso las partes en bolsas de plástico. Las metió en su coche para ir al basurero y desecharlas. Para su mala suerte, la policía lo detuvo en mitad del camino, debido a la alta velocidad a la que iba, y le preguntaron sobre las bolsas que llevaba atrás, a lo que él respondió que era basura. Los policías le creyeron y le dejaron ir con una multa por exceso de velocidad. Volvió a su casa asustado y guardó todas las bolsas en una tubería de la casa. Tras este primer asesinato, Dahmer se iría a vivir con su abuela en Ohio en un intento por enderezarse. También se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y pareció que puso fin a sus impulsos sexuales. Intentó ir a la universidad, la cual abandonaría tras el primer semestre. Luego se alistó en el ejército, pero fue dado de baja por su problema de alcoholismo. Todo iba medianamente bien, hasta que un joven en la biblioteca se le acercó para dejarle una nota ofreciéndole favores sexuales en el lavabo. Ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad. Había despertado un monstruo. Tras haber intentado frenar sus obsesiones y fallar en el intento, una noche de 1986, en un bar gay, Dahmer conoció a Stephen Toomey. Fueron a un hotel a practicar sexo. En la habitación, Dahmer le pondría somníferos en su bebida que luego lo dejaría inconsciente. Jeffrey nunca recordaría cómo lo asesinó, pero a la mañana siguiente despertó y encontró el cadáver de Tommy con los brazos llenos de moretones,
sangre y marcas en su cuello. Con una maleta de ruedas que había comprado, metió el cuerpo y en ella se fue en taxi hasta el sótano de la casa de su abuela. Allí desmembraría el cuerpo, pero esta vez desosaría el cadáver y se quedaría con su cráneo como un pequeño recuerdo de su atrocidad, el cual expondría en su habitación como trofeo. El ascenso de sus impulsos se hacía cada vez más grande. Dahmer frecuentaba clubs en los que acecharía hombres para ganar su confianza y luego descuartizarlos, así como su tercera víctima fatal, James Doxtactor, de solo 14 años, que había encontrado en una parada de autobús, al que luego de haberle ofrecido $50 por tener sexo, acabaría siendo asesinado en enero de 1988, escondiendo su cuerpo y cometiendo actos de necrofilia, y después de que el cadáver tenía un mal olor decidió descuartizarlo. Y así es como ya iniciaba una etapa oscura y siniestra. Ahora su cuarta víctima, Richard Guerrero, acabó con el mismo destino de las tres primeras. Dahmer se muda a un apartamento en Milwaukee, donde viviría solo, lo cual hacía más fácil cometer sus macabros planes. Su serie de asesinatos casi acaba cuando un chico de 13 años, al cual le había ofrecido dinero a cambio de posar para unas fotos, escapará corriendo de su apartamento luego de que Jeffrey le acariciara y lo haya intentado seducir. Entonces los padres del chico lo denunciaron, pero mientras que su proceso judicial fue llevado a cabo, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar, le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estrangularía, violaría y desmembraría su cadáver posteriormente. Luego fue encontrado culpable por agresión sexual. Pasó solo 10 meses en prisión. 3 semanas después de haber salido de prisión, Dahmer se convertiría en algo peor que un monstruo. Sería el mismo demonio, ya que sumaría más nombres a su lista de asesinatos durante inicios de 1990 hasta julio de 1991. El modo en cómo operaba fue el mismo con el que actuó con las 12 víctimas más de Dahmer. Les invitaba a ver pornografía o sacarse fotos. Ponía somníferos en las bebidas de las víctimas. Los estrangulaba con furia, los violaba y se masturbaba encima de sus cuerpos. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa de desmembramiento. En mayo de 1991, llevó a Conerak Sitansophone a su apartamento, donde lo drogó y le agujereó el cráneo para inyectarle un ácido en el cerebro que hacía que sus víctimas quedaran en un estado de control absoluto de Dahmer. Quería tener control sobre sus víctimas al realizar estas prácticas. Conerak pudo escapar cuando Jeffrey fue a comprar licor. Al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía y desafortunadamente para Dahmer se tuvo que enfrentar con la policía y una multitud de curiosos. Conerak no podría ni hablar por lo aturdido que lo había dejado el ácido que le había inyectado Dahmer. Argumentó que el joven era su amante de 19 años y que estaba ebrio. Los policías, por desgracia, creyeron su historia y los acompañaron hasta su apartamento. Tanta fue su suerte que si los policías hubiesen revisado el apartamento, habrían encontrado un cuerpo en una de las habitaciones, además de las pruebas de los otros asesinatos. Los policías simplemente se fueron del lugar por el hedor que desprendía, dejando a Conerak moribundo sobre una silla. Dahmer confesó que se había aficionado a crear un zombie porque quería un amante silencioso, que hiciera absolutamente todo lo que él le ordenase. Ya el 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo pudo ver y esta vez se decidieron investigar. Fueron al apartamento de Dahmer y al revisar una de las habitaciones descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza metida en el congelador. Tan solo con imaginarnos esta escena, a más de uno se le habrá puesto los pelos de punta. Dahmer, en un intento de huida, fue detenido. Más tarde, cuando su caso fue sacado en televisión, en su casa también encontraron paredes llenas de rastros de sangre, cadáveres totalmente descuartizados, 7 cráneos y otros huesos,
Unos días después, vecinos de Dahmer dispararían hacia las puertas de su casa debido a la indignación y el horror que causaron sus crímenes. En principio, se dictaminó que sería llevado a una prisión especial para enfermos mentales, pero esto fue totalmente rechazado. Dahmer se había declarado inocente, pero luego cambió su declaración por la cantidad de pruebas en su contra. Finalmente fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Su vida ni siquiera sería suficiente para cumplir con esta condena. Dahmer también admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Contó a los policías que tenía el presentimiento de que podía permanecer al lado de ellos, es decir, sus víctimas, a quienes no quería perder, si los mataba y conservaba sus cráneos. Y por último, declaró que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne totalmente intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Al ser enviado al Instituto Correccional de Columbia, no tenía contacto con los demás presos por su misma seguridad, pero les pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a compartir mesa con ellos y a hacer algunas tareas de limpieza. El 28 de noviembre de 1994, precisamente estaba realizando algunas tareas de limpieza con Christopher Scarver, un hombre moreno y esquizofrénico, y también con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Dahmer había sido acusado de tener motivos racistas en sus homicidios, pero siempre lo desmentía. Todos estos incidentes causaron una pelea en la que Dahmer fue golpeado en la cabeza 2 veces con una barra de metal en la sala de pesas y luego Anderson fue asesinado por Scarver, todo esto relatado así según él mismo. La historia de Jeffrey Dahmer ha sido utilizado en películas como Jeffrey Dahmer, La vida secreta y Mi amigo Dahmer, películas de las cuales he sacado fragmentos para ponerlos en mi video, pero también han habido otras buenas películas sobre su historia. También se sacaron aproximadamente 10 libros y fueron lanzados varios documentales en la televisión. En la temporada 5 del famoso programa de televisión American Horror Story, más precisamente en el episodio 4, denominado La Noche del Diablo, se reúnen varios asesinos seriales en el Hotel Cortés. El actor Seth Gabel interpreta el papel de Dahmer, y en su guión pudo redactar un poco cómo fueron sus asesinatos. También en la serie Rick and Morty se hace una pequeña mención sobre Dahmer en el capítulo The Bat of Ashe Episode. Y por ahora esto ha sido todo. Puedes dejarme un comentario hablando sobre qué te pareció esta historia. Hasta en un próximo encuentro.